Hola, mi nombre es Diana Hernández, soy psicóloga, emprendedora, pero sobre todo soy esta voz que siempre te invita a hacer lo que quieras con temas muy interesantes que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones para poder seguir haciendo lo que querramos. Haz lo que quieras. El canal donde las mujeres encuentran inspiración para crecer, emprender y crear la vida que desean. Comenzamos. El día de hoy tenemos a el doctor Jorge Gamboa, que él es doctor en medicina integradora. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Integrada. Integrada. Okay. Y él hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante, del cual es experto, y por eso le dije, eres el indicado para hablarnos de esto, y es el VIH. Bienvenido, Jorge. Hola. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir contigo este tipo de temas tan interesantes. Y yo creo que lo más importante es ahorita sacar de muchas dudas o preguntas que tengamos. Sobre todo controversiales, ¿no? Sí, sigue siendo un tema súper controversial y aunque ha pasado un poco de moda, siempre el escuchar la palabra VIH sigue siendo de mucho impacto, no solamente para las personas que viven con esta enfermedad, sino más bien a la sociedad. Y esperemos que este mensaje cambie un poquito esa mente tan cerrada y habrá muchos candados para ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, escuchen bien todo lo que vamos a decir, porque de verdad, si el doctor no lo dice, es que es cierto, porque luego, aunque no lo dice el experto, no, pero es que mi tía y mi abuelita, no, o sea, aquí es el experto, es el encargado, el que todos los días está viendo estos casos, así que de verdad, escuchen. ¿Qué es el VIH? Y el VIH es una infección por un virus que se transmite por contacto con algunos fluidos que contienen este virus. El virus tiene la capacidad solamente de destruir un tipo de defensas de nuestro cuerpo que se llama los linfocitos CD4. Eso es importante que lo conozcamos porque es un valor que tenemos de referencia para ver qué tan funcional está nuestro sistema de defensas y ver qué tanto ha avanzado la enfermedad. Tiene la capacidad de destruir no solamente esto, sino también genera un estado inflamatorio en todo nuestro cuerpo que genera mayor riesgo de otras enfermedades, como algunos tipos de cánceres, desgastes, pulmonías, neumonías. Al tener un estado inmunológico de defensas bajo, pues cualquier bichito se hace una gripe y de la gripe se convierte en neumonía. Cualquier célula maligna pues aprovecha que no hay defensas, que no están los policías de nuestro cuerpo para hacer cánceres, para hacer las enfermedades más avanzadas. Entonces, es muy importante que conozcamos que el virus, pues, lo único que tiene la capacidad es de vivir dentro del cuerpo y atacar nuestro sistema de defensas. Pero no es inmediato, ¿sí? El virus empieza a multiplicar en cuanto llega al torrente sanguíneo. Okay. Pero sí hay un periodo de más o menos entre 8 y 10 años en que el virus se acaba estas defensas y es cuando empezamos a tener algunos tipos de síntomas que pueden orientarnos a que existe algún problema con los inmunológicos. O sea que puede haber personas que puedan vivir 8 años sin saber que tienen este virus porque no hay síntomas. Cerca del 90% duran entre 8 y 10 años. Un 8%, más o menos 8 de cada 100, en 2 años se acaban estas defensas. Y hay unos que se llaman progresores elites o progresores lentos que tardan hasta 20 años en acabarse las defensas. Y el problema es que durante 20 años van a estar transmitiendo este virus a otras personas. A ver, ahora creo que es el tema, ¿no? ¿Cómo se transmite? Sí, como te platicaba, existen líquidos que pueden tener el virus, principalmente son los líquidos sexuales, tanto preeyaculatorios como el semen, y también, por ejemplo, la leche materna. Entonces también es un tema con las mamás que viven con VIH, no pueden dar pecho a sus bebés, pero sí, mientras exista contacto directo con el virus, se da este riesgo, ¿no? Entonces el principal forma de transmisión sigue siendo las relaciones sexuales sin protección. Okay. Y aunque haya protección, de verdad, o sea, ¿hay un porcentaje de probabilidad? El porcentaje de utilizar el preservativo es por debajo del 1%. Es muy, muy seguro, pero depende de la persona que lo utilice. Entonces también no es tan sencillo. Si lo usa mal. Si lo usamos mal, si lo guardamos en un lugar donde no es adecuado, si lo tenemos en la cartera, en la cajuelita del carro, si se somete a temperaturas. Es más, por ejemplo, si en vez de abrirlo con las rayitas que tiene especiales, lo abrimos con los dientes, disminuye el efecto. Si no lo utilizamos durante toda la relación, disminuye el efecto. Por ejemplo, siempre platico en las sesiones que doy que lo más común es que el condón tenga un derecho y un revés. Entonces, si no lo ponemos del lado correcto, no se desenrolla sobre el pene. Pero no conozco a nadie que sea completamente sincero como para darse cuenta y tirarlo y abrir otro.
¿Qué es lo único que hacemos? Le damos la vuelta y a lo mejor líquidos preeyaculatorios que estaban con virus quedan expuestos directamente a vagina o a recto. Entonces, sí es un mecanismo de protección muy, muy seguro, pero sí depende del usuario que nos garantice este efecto alto. Y es directamente, o sea, que si tienes relaciones con una persona que tiene el virus sin condón, te contagies. ¿Como si fuera automático? Ajá, o no. puede ser que no te contagies. Sí, no, es mucho más fácil, por ejemplo, otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, hepatitis, inclusive, por ejemplo, un embarazo no deseado es mucho más común, pero aún así, pues es la rifa del tigre. Y tengo personas que juran y perjuran que en su primera relación sexual se les transmitió el virus, y tengo personas que tienen infinidad de parejas sexuales y nunca han tenido el riesgo. Entonces, pero aún así, pues comprando el boleto de tener relaciones sexuales sin protección, pues existe el riesgo. Oye, ¿y de los besos? Con los besos no, fíjate que no. Desde hace algún tiempo salió de las guías de recomendación lo de los besos. Tendría que haber un sangrado muy abundante o una lesión muy abundante en la cavidad oral o en los labios y que la otra persona también tuviera un sangrado intenso. Pero vamos a acordarnos que el virus no sobrevive al contacto con saliva, con el oxígeno, con el medio ambiente, con el sudor. Entonces es un virus muy, muy sensible que en el contacto con la cavidad oral, que es una cavidad, digamos, reconocidamente muy contaminada, difícilmente va a vivir. Entonces el riesgo de besos no, lo hemos sacado ya de los factores de riesgo. ¿Y las jeringas? Jeringas sí. Aquí en Aguascalientes no tenemos tanto el problema del uso y abuso de sustancias, pero por ejemplo en la frontera norte con Estados Unidos, el primer mecanismo de transmisión del VIH es por el uso y abuso de jeringas. El VIH, como les platico mucho, al medio ambiente se inactiva y en el momento en el que se seca la gota donde vive el virus, desaparece. Pero en un medio cerrado como una jeringa, es una transfusión directa, compartimos directamente virus y... Aunque no sea mucho. Porque no importa la cantidad de sangre, sino importa la cantidad de millones de virus que estén en esa cantidad de sangre. Entonces, una persona que a lo mejor tiene ya años con el virus, tiene millones en cada mililitro de sangre. Entonces, con una gota que se transfiera directamente, pues es una transfusión de virus a la persona nueva y ahí sí el riesgo es muy, muy alto. Oye, cuéntanos algún caso de ahí en la clínica donde estás que se te haya hecho inusual, cómo se contagió o algo así que digas, ay no, este caso está muy raro. Fíjate que muchas personas siguen creyendo, por ejemplo, que fueron a un antro y pasó alguien con una aguja y los picó y se transmitió. O tengo un paciente que jura y perjura que fue al cine, se sentó y en el asiento vio una aguja con VIH y no lo sacamos de ahí. También me ha tocado pacientes que se embarazan y dicen que fueron a un centro comercial y se metieron al baño sucio y quedaron embarazados. Y también que se transmitió el VIH. Entonces, también ese tipo de situaciones es importante aclararlas, ¿no? Porque no se puede. Siempre les hago el chiste de que mientras el baño se utilice de uno por uno, no hay riesgo de transmisión. Pero sí, muchas personas seguimos teniendo esas ideas o esas formas cerradas de creer. Pero eso es autoengaño. Sí. Todo el mundo sabemos cómo la gente se... Bueno, yo creo. O debemos de ella. Debemos de saber, si no luego hacemos un programa de cómo la gente se embaraza. Sí, la abejita y la flor y todo eso, ¿no? Yo creo que sí, porque ¿cómo cree y de ir al baño? Sí, bueno, eso dice. ¿No? Sí, y por ejemplo en relaciones sexuales mujer con mujer, solamente en los 40 y tantos años que tenemos de conocer a la infección, se ha comprobado 4 casos. Pero sí han sido en condiciones muy, digamos, especiales para que se dé. Ya si le rascamos un poquito antecedentes de otro tipo de factores de riesgo, pues la transmisión viene por otro lado. Entonces, si relaciones mujer con mujer es, no por decir cero, pero es casi imposible. Porque ahí hay fluido con fluido. Sí, pero no hay digamos, una mucosa, una lesión en donde pueda vivir o transmitirse el virus. Es bueno saber eso. Y ahí en la clínica, ¿cómo los tratan? Es decir, yo creo que es un shock, ¿no? O sea, es como muy impactante y luego ya les dices, ¿qué les dices? A ver, dime. En los 80s, cuando se vino el boom del VIH, hubo muchas películas que realmente... asustaban. Sí, pero realmente reflejaban la realidad del VIH en ese momento. Entonces, ahorita lo primero que debemos de conocer es que
Una persona que vive con VIH es eso, una persona que tiene un virus en su circulación, no necesariamente que esté enfermo y no necesariamente que va a tener alguna complicación. Y lo primero es decirles eso, mientras tú estés viniendo regularmente, te tomes tu medicamento, que en la mayoría de los casos, que el 90% solamente es una pastilla una vez al día, tu sistema inmunológico, tu sistema de defensas va a estar completamente bien y vas a vivir tu vida como cualquier otra persona, excepto de que pues obviamente sí tienes que tomar un medicamento y estar haciendo estudios cada 6 meses. Creo que partiendo de ahí ya les quitamos muchas nubes oscuras y tormentosas de ideas que tienen de me voy a morir, no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener relaciones sexuales, no voy a poder tener pareja. Y tenemos muchos casos de éxito de personas que son completamente funcionales, tanto física, emocional, laboral y familiar, por cambiarnos este concepto de ideas erróneas que venimos arrastrando durante 40 y tantos años de esta pandemia. ¿No es algo que se ande diciendo o con tu experiencia, por ejemplo, ese paciente que tiene una vida totalmente normal, pues no lo dice o sí? No, seguimos teniendo candados de confidencialidad porque es importante que cada quien atraviese este proceso de duelo de la forma que ellos deseen, ¿no? Pero sí tratamos de tener herramientas también como el abordaje psicológico, de trabajo social, de enfermería, de medicina, para que todo esto genere herramientas para que ellos cada día se sientan mucho más tranquilos y sin presiones de necesito que me traigas a tu pareja o le platiques. Cada quien va abordando esa parte, pero en ese proceso los vamos acompañando. Ya, por ejemplo, hay algunas aplicaciones de citas donde ya viene si vives con VIH, si tomas tratamiento antirretroviral, cómo están tus cargas virales, si estás controlado. Y eso también da mucha apertura para pues, digamos, desarrollar una vida completamente normal, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene el virus con otra que tiene el mismo virus, o sea, no afecta si tienen relaciones sin protección. Hay lo que se llama resistencias transmitidas y puede ser que uno de los virus ya se haya hecho resistente a algún medicamento. Entonces, si comparte ese virus con otra persona, a lo mejor alguno de los medicamentos que está tomando ya no le va a funcionar. Entonces, por eso siempre decimos que siempre hay que utilizar, a pesar del diagnóstico de VIH, siempre protegernos, y no solamente contra estas resistencias, sino contra el resto de infecciones de transmisión sexual que escuchamos VIH y nos sigue asustando, pero hay otras 20 y tantas ITS que realmente generan otros problemas más complicados. Sí, a ver cómo fue. Por ejemplo, sífilis, gonorrea, ¿Esas son comunes? hepatitis, sí, súper comunes. Y el problema es que no les tenemos miedo porque no es el temeroso VIH. Y el problema va mucho de la mano, es que, siendo sinceros, la gente no quiere utilizar preservativo porque no se siente igual, porque no es lo mismo, por muchas causas. Y nosotros les decimos que ya en la actualidad existen casi 140 marcas diferentes avaladas por las autoridades de preservativos. Entonces hay que explorar esa sexualidad y encontrar el adecuado. Les digo que ya hay con colores, con sabores, con luz, con olores, con textura. Le digo, no tardan en generar una ya que tenga su wifi y todo. pero es parte también de explorar nuestra sexualidad y que encontremos el adecuado mientras nos siga generando el beneficio de la protección. Sí, sobre todo. Yo sí he escuchado mucho eso de, ay, no se siente igual. Que no se siente igual. Y no se siente igual, ¿no? Pero como dices, pues buscándole. Claro. Está mejor. Sí. Oye, ¿y de las otras enfermedades también las atienden? Sí. ¿En dónde? O sea, si quisiéramos o tuviéramos esta duda de, híjole, ¿y si yo lo tengo? Dependiendo de la derechohabiencia, las unidades de medicina familiar del seguro, los centros de salud están capacitados para la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Lo bueno es que la mayoría de los tratamientos son relativamente sencillos, a lo mejor un par de inyecciones, tratamientos de una semana, pero ya para enfermedades más avanzadas, ellos tienen sus mecanismos de referencia para clínicas ya especializadas en la materia, principalmente de VIH. Por ejemplo, yo puedo llegar a un laboratorio normal y decir, bueno, más bien, ¿qué digo? Sí. O sea, quiero análisis de qué. Sí, aquí el primer síntoma de alguna infección es tener la duda. Si alguien ya tiene la duda y quiere hacerse un estudio, es importante que acudamos, por ejemplo, a algún centro de salud. Se pueden hacer pruebas rápidas, y hay de VIH, de sífilis, de hepatitis. Y en caso de tener algún síntoma, por ejemplo, flujo, comezón, ronchitas o algo, el médico puede mandar unos estudios, digamos, más avanzados o especiales, pero sí en cualquier laboratorio. Si yo tengo la duda de que tuve relaciones sexuales de riesgo y no sé con quién, puedo acercarme a cualquier laboratorio a solicitar estudios de ITS.
Así le digo, Sí. ITS. Ok. Oye, ahora, hace ratito me regreso a que dijiste que podía quedar embarazado. ¿Cómo Ajá. sería un embarazo así? Fíjate que yo tengo más de 12 años trabajando en esta área y al Ajá. principio por los medicamentos sí eran buenos, pero eran esquemas complicados y era difícil que el paciente se adhiriera a los tratamientos, entonces casi les prohibíamos que se embarazaran. Sí. En la actualidad son mucho más sencillos y ya no existe un problema. Que es lo importante que durante el embarazo se tomen medicamentos las mamás o las embarazadas especiales para que no afecten al bebé. Pero la verdad es que evitamos tratamientos que eran como los de antes, había que hacer un lavado espermático, habíamos que hacer inseminaciones. Ya la verdad, mientras la persona esté controlada del virus, puede tener una vida y ejercer su paternidad y su gusto por... Digamos, la mamá es la que está con la infección Ajá. y el papá no. Entonces, ¿cómo la embaraza? No. O sea, por ejemplo, si tuvieran el virus los dos, el Ok. embarazo es normal. Si, por ejemplo, el papá, igual, inclusive si la mamá está indetectable o en buen control y el papá no vive con VIH, pueden tener relaciones sexuales. Sí, porque acuérdate que mientras esté controlado o esté indetectable el virus en la sangre, no se puede transmitir. Entonces, una pareja, Eso digamos, yo no lo sabía. una pareja estable que uno vive con VIH y el otro no, pueden llegar a vivir una sexualidad plena mientras la persona que vive con VIH esté controlada. Hay personas que creen que con abrazar o con No. tocar a alguien no tiene nada que ver. Sí, no, besos, abrazos, inclusive compartir, por ejemplo, vasos, platos, cubiertos, inclusive bañarse juntos, no pasa nada con albercas. Sí, tenemos todavía muchas ideas. Y en los 80s, que a mí me tocó, los mosquitos era un tema de Eso es cierto. si se puede transmitir o no, ya se descartó por completo. Entonces, sí, relaciones sexuales, contacto, por ejemplo, con uso o compartir agujas con sangre o la lactancia materna. Oye, ¿y por qué crees que ha avanzado tanto la tecnología y esa sigue siendo un virus que no pueden con él? El virus tiene la capacidad de cambiar, cambia. Entonces, siempre fue un ejemplo y se llama Jorge, mañana se llama Jorge Armando, y luego Armando Jorge, y va cambiando, y va generando la capacidad de sobrevivir, porque su única función en la vida es sobrevivir y multiplicarse, ¿no? Los tratamientos antirretrovirales funcionan al 100%, pero todavía no se han logrado sacar ese virus de algo que se llama reservorios fisiológicos, que es un virus donde se esconde en el cuerpo y está guardadito ahí esperando que el medicamento baje o baje su efecto para volver a salir. Durante muchos años se dieron tratamientos, llegamos a indetectabilidad o a control de la infección y luego lo citábamos a los 6 meses después de haber suspendido y apareció otra vez el virus. Entonces, el siguiente paso es sacarlo de esos reservorios para poder encontrar la cura. Pero todavía no se llega a No, eso. pronto. Pero mientras se han ido mejorando los esquemas de tratamiento, tanto en efectos secundarios como en el número de dosis. Al principio eran medicamentos de 20 pastillas al día, y luego empezaron a bajar, y luego eran 6 en la mañana y 6 en la noche, y luego 4, 3, 2 y 2, hasta ahora tenemos una súper herramienta que es solamente una pastilla una vez al día de 3 medicamentos. Entonces tenemos 3 mecanismos de acción en una sola pastilla. Y además no tiene efectos secundarios, y bien tolerada. Una chulada, la verdad es que me da gusto haber pasado este proceso de batallar mucho con los medicamentos para que el paciente se adheriera a los tratamientos. Ahora decirle, sabes que es una pastilla una vez al día y vas a estar bien. No, y aparte, pues si te mantiene con vida, pues yo no sé por qué no se toman las que deben. Que sí, también es un tema que batallamos ahí para comprometernos, que tampoco es tan sencillo. Tomar 3 pastillas al día. Sí, o sea, bueno, antes. Sí. Antes de que batallabas con eso. Nosotros tenemos estudiantes ahí en la clínica, internos pasantes, y siempre que llegan les digo, ¿qué prefieres tener, VIH o diabetes? Y todo el mundo me dice diabetes. Le dije, pasan el proceso, conocen la infección, conocen la enfermedad, conocen el pronóstico de vida, y al final les digo, ¿qué hubo? Y el 100% me dice, no, doctor, VIH. O sea, realmente lo que te va a cambiar... no es que querramos, pero no, sí es más pero sencillo. Si lo comparamos con una enfermedad muy común que todo el mundo conocemos, una persona que vive con diabetes, que no come bien, que no hace ejercicio, que tiene que estar medicamentos mañana, tarde y noche, actividad física, psicología, y si ya está más avanzado, inyectarse insulina, y vienen las complicaciones, pie diabético, retinopatías, problemas para ver,
realmente, y el problema es que diabetes vemos a alguien en las gorditas que vive con diabetes y nadie le decimos nada, pero ay no, escuchamos VIH y hazte para acá. Y aún así sigue habiendo mucho tema, por ejemplo, en el sector salud, a los pacientes con VIH los seguimos viendo con doble guante, con cubrebocas y en realidad el riesgo de que una persona pueda transmitirlo, pues no, físicamente no está ahí. No hay como un síntoma específico que nos pueda orientar a detectar. Oye, pero qué súper, o sea, estigma tan grande al grado de que el mismo personal del sector salud, digamos enfermeras, otros doctores, hagan ese tipo de cosas. Sí, y mucho del trabajo que hacemos en la clínica es eso. Sí. Primero capacitar a los de casa para poder brindar una mejor atención y después a la población. Pero ahí poquito a poquito hemos ido avanzando. Cuando llegué al programa, hacíamos ferias de la salud en Excedra, por ejemplo, y como buenos mexicanos siempre vemos una fila y nos vamos y nos formamos, ¿no? Entonces ahí estaba la gente y ya que llegaba, oiga, ¿de qué es? Ah, son pruebas de VIH. Ah, bueno, gracias. Y se iban. En la actualidad no nos damos cabida con el personal que tenemos porque la gente cada vez está más interesada y más abierta. Y sí que se las quiere. Claro, a buscar la atención y a ver qué está pasando. ¿Qué tan efectivas son esas rápidas? Igual, las que tenemos arriba del 99% de efectividad. Y la verdad es que se han ido cortando los tiempos. Antes, las de segunda y primera generación tardaban hasta 3 meses después de que el virus estaba en la circulación para dar resultados. En la actualidad, después de 17 días, podemos saber si una persona vive o no vive con el virus. Está súper bien, porque bien. Decían meses. Sí, antes venían y regresan 3 meses, pero no tenga relaciones. Y la gente no lo dejaba de hacer y a lo mejor ni regresaba, ¿no? Sí. Y ahora en este periodo, después de 3 semanas, podemos saber si alguien vive ya con el virus. Está bien, ¿te ha tocado casos de niños? Sí, ya desde hace muchos años ya no tenemos nacimientos nuevos de niños con VIH aquí en el estado, eso es súper bueno, pero sí hay muchos niños que se atienden desde que nacieron y viven con el virus, que es su tratamiento y igual su pronóstico de vida es muy bueno. ¿Y cómo se les explica a ellos? ¿Te ha tocado? Híjole, sí, es complicado, cuando son chiquitos no, más bien explicarles por qué están tomando medicinas desde que nacieron, y luego les platicaba que también en Plaza Sésamo hay un personaje en África, en la Plaza Sésamo de África, que vive con VIH, entonces transmite el mensaje, obviamente por una población que tiene un gran problema de muchos casos. ¿Por qué? Entonces, África. África de ahí nació, de ahí partió y ha tenido una evolución y pocos programas de salud pública derivados a la prevención. Entonces, creo que en muchas poblaciones el VIH es el menor de los problemas que tienen por carencias de agua, de alimentos, de apoyo, etcétera, etcétera. Pero sí existe una gran pandemia bien focalizada en ese continente. ¿Y después de ahí, en qué lugar estamos nosotros? Ya, no, bajito. Igual como estado también estamos con menores prevalencias o número de casos por cierta cantidad de habitantes. Y también la geografía del estado nos ayuda mucho, entonces estamos cerquita de todos y es más fácil tener acceso a los servicios. Oye, y de las otras enfermedades también, ¿cómo los ves los casos aquí en Aguascalientes? Hay un repunte, por ejemplo, de sífilis. Sífilis se transmite por el contacto directo con una bacteria que se llama treponema. Entonces se hacen unas pequeñas lesiones, principalmente en genitales, y si hay contacto, la bacteria aprovecha y brinca, ¿no? Y empieza. ¿Qué síntomas da? Al principio lesiones como úlceras, como quemaduras, pero no duelen. Entonces, como no duelen, la gente dice, ay, ¿qué me pasó aquí? Se pone alguna cremita que le recomienda algún vecino, algún compadre y eso, y después de unas semanas desaparece por completo. El problema es que esta bacteria se queda viviendo en el cuerpo durante muchos años y regresa y se vuelve a activar, que es una, digamos, enfermedad ya secundaria, a otro tipo de lesiones. Y aún así vuelve a desaparecer a pesar de que no tenga ningún tratamiento. Y puede haber algo que se llama neurosífilis, y es la infección a nivel neurológico. Antes de que se descubriera la penicilina, muchísimos millones de personas fallecían por sífilis en el cerebro. Y de esos casos sí hay muchos aquí en Aguascalientes. Ya menos. Lo bueno es que también, lo bueno y lo malo es que la mayoría de los tratamientos antirretrovirales pueden atacar esta bacteria. Entonces, a lo mejor el tratamiento para alguna infección de la garganta, del estómago, y eso nos puede ayudar también para prevenir. Sin saber. Sin saber. Ay, oye, qué padre. Oye, un mensaje final para los que nos están escuchando sobre
todo este tema, así como en conclusión, ¿qué nos aconsejas, qué nos dices, qué nos... Mi recomendación sería que se acercaran a realizarse pruebas rápidas. La indicación es cualquier persona que tenga vida sexual activa necesita realizarse lo mínimo cada 6 meses. Hay un dato muy frío que dice que 8 de cada 10 mujeres que viven con VIH en México se los transmitió su pareja estable. Sí. Entonces vamos a dejarnos de ideas de romanticismo, de que no existe la integridad de las parejas. Entonces, sí que se acerquen y si existe algún tipo de actividad de riesgo que serían relaciones sexuales principalmente sin preservativo, que se acerquen a realizarse las pruebas. Son gratuitas por completo y en unos minutos podemos saber si existe o no el riesgo de. Y obviamente pues el uso de algo que está pasando mucho de moda, que es el preservativo. ¿Está pasando de moda? Sí, ya no hay y en la televisión comerciales ya no vemos publicidad como antes de marcas. Sí. ¿Por qué? Yo creo que la verdad es que... ¿Será eso? Y también en lo que platicamos hace ratito, no nos gusta utilizar el preservativo, pero tenemos que vender la idea de protegernos. Protegernos es la única forma de estar bien. Pues sí. Yo creo que como hay solución, dicen, ay, lo resolvemos. Sí, muchas organizaciones de personas que viven con VIH, pues ya vivo con VIH, tengo mi tratamiento, soy indetectable, entonces ya no uso preservativo. Entonces también mucho del trabajo de nosotros es concientizar que una cosa es estar controlado, pero ahí vienen el resto de infecciones de transmisión sexual, que la verdad es que sí generan muchos problemas. Oye, Jorge, ¿y dónde te podemos encontrar? Les dejo mi número de celular, cualquier cosa es 449-769-7881. Luego andamos a la corre y corre o en podcast y eventos de este tipo. Entonces, si me regalan un WhatsApp y cualquier cosa, duda o pregunta, yo los puedo vincular a algún sitio para que reciban la atención. Con mucho gusto. Y a nosotros síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Nos encuentran igual, haz lo que quieras, podcast, pero síganos porque me he dado cuenta de que hay vistas, likes y las suscripciones como que se siguen igual. A ver, es gratis, pónganle suscribir, ¿ok? Bueno, los dejamos y el siguiente lunes los sigo dando información con el siguiente tema que también va a estar muy interesante, como todos los que tenemos aquí siempre. Y no se les olvide seguir haciendo lo que quieran, con preservativo y con cuidado. Adiós, bye.